¿Cómo están? A ver, ahí están todos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes, Franco, Jennifer. ¿Qué tal, chicos? Ya tuvieron sus 2 primeras horas. Ahora vamos a iniciar entonces esta cuarta semana. Miren qué rápido se ha pasado el tiempo, ¿no? Vamos a continuar con el tema de fonología que vimos la semana anterior. La segunda parte de los fonemas suprasegmentales, hoy día veremos sobre el acento y también el tono, ¿no? Desarrollaremos el reconocimiento básicamente de la función distintiva en ambos fonemas suprasegmentales. Entonces, toda la práctica va a consistir justamente en ello. Así que muy atentos, espero que todo sea claro para poder realizar los ejercicios de aplicación y también las 4 preguntas seleccionadas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, iniciamos con la primera parte. Todos podíamos cerrar el PPT, ¿no es cierto? Me avisan si es que no se ve. Bien. Entonces, empezaríamos señalando que la segunda clase de fonemas sería los suprasegmentales. A los suprasegmentales también los podemos llamar rasgos prosódicos, ¿no? Estos fonemas suprasegmentales se definen como aquellos que van a aparecer simultáneamente acompañando justamente a los fonemas vocálicos y consonánticos. Son estos elementos que se añaden, ¿no? Entonces, por eso nos definen como aquellos que aparecen en simultaneidad con estos fonemas segmentales. ¿Cuáles serán los segmentales? ¿Se acuerdan? Las vocales y las consonantes, ¿no? Que vimos esta clasificación de las vocales. A ver, vamos a hacer un repaso para que reforcemos lo que vimos la semana anterior. A ver, chicos, la clasificación de las vocales según la posición horizontal de la lengua, ¿cuál es? Según la posición horizontal de la lengua o desplazamiento horizontal de la lengua. ¿Cuál es la clasificación de las vocales? A ver si han estudiado. Vamos a... Ajá, muy bien, Jennifer. Anterior, central y posterior. Correcto. Y de acuerdo a la altura o abertura entre la lengua y el paladar, ¿cuál es la clasificación? A ver, alta, medias y bajas. Muy bien, Jennifer. También Franco, correcto. A ver, ¿cuáles son las vocales medias? ¿Cuáles son las vocales medias? Bien, repasemos todos también para que sigamos ya preparándonos para el examen. O, vocales medias. Muy bien. ¿Cuáles son las vocales posteriores? Vocales posteriores. Las vocales posteriores entonces serían la U y la O. Correcto. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esta clasificación de los fonemas vocálicos, teníamos 2 formas, por la posición o desplazamiento horizontal de la lengua en anteriores, central y posteriores. Y de acuerdo a la altura, podíamos clasificar en vocales altas a la I y la U, vocales medias, O, y vocal baja a la A. Ahora pasemos a las consonantes. Los fonemas consonánticos que podíamos clasificar de acuerdo al punto o zona de articulación. A ver, chicos, ¿cuál es la interdental? ¿Cuál es la interdental? ¿A qué letra representa la interdental? De repente no lo podemos representar en el chat, La pero Z. correcto, muy bien, la Z. Siempre el lápiz de la lengua está entre los dientes. Y solo la Z. Recuerden que esta forma de transcribir fonológicamente corresponde al español.
en general. A la C, así es. Nosotros C delante de E y delante de la vocal I. Entonces, representamos fonológicamente como la interdental, ¿no? Ta, C, ¿no? Sí. Correcto, muy bien. ¿Cuál es la única labio dental? A ver, chicos, la única labio F, dental. la F. Correcto, la F. Muy bien. La F. Correcto. A ver, ¿cómo represento, por ejemplo, a la vibrante múltiple? Que sea alveolar. Esa vibrante múltiple, por el modo de articulación, que es un alveolar. ¿Qué sonido tiene? A ver, los que pueden activar su... Allá, muy bien. Una R con una rayita en la parte superior. Muy bien. Y los que pueden activar su audio, el sonido retumba más, ¿no es cierto? Muy bien. Y la alveolar de esa vibrante simple es sin la rayita. Además de esos dos alveolares, ¿qué otras alveolares hay? ¿Qué otras alveolares pueden encontrarse? Ya estaba la R y la R. La L, la N, muy bien. Y falta una. La S, muy bien, Jennifer. Es alveolar que representa a la S y a la X. Muy bien. Correcto. ¿Cuántas palatales hay? ¿Hay 3 o hay 4? ¿Cuántas palatales encontramos? ¿3 o 4? ¿Mm? Son 4 efectivamente. Está la Che, la Y o Y, la L, esa doble L y la ñ, ¿no es cierto? Las 4 palatales. Y hay velares 3 o 4. ¿Cuántas velares hay? 3 velares. Muy bien. Si escribo de repente, a ver, ¿qué podemos poner? Cacao. A ver, ¿cómo representa esta palabra? Cacao. Fonológicamente, ¿cómo la transcribo? Correcto, Jennifer, cacao. Muy bien. Si escribo la palabra, correcto, muy bien, Gabriela, ya se sumó. La siguiente palabra, ¿cómo la transcribo fonológicamente? ¿Con qué velar? A ver, chicos, ¿cómo transcribo esa palabra? Tenemos escrito gente. Ujú. Correcto, muy bien, chicos, muy bien. Recordemos siempre las rayas oblicuas, entonces, indican el fonema, ¿no es cierto? Muy bien. Algunos me escucharon y sale, bueno, qué raro, ¿no? El mensaje salía después de lo que había escrito. Qué raro. Ya, de Jennifer, de Satomi, de Gabriela, Rodrigo, correcto. Gente, el fonema ja, que se representa con esa X. Y si digo, por ejemplo, guiso,
¿Cómo lo represento fonológicamente? Guiso. Así es. Con el fonema, entonces, ga, ¿no? Ga. La U no lo estoy representando porque es un dígrafo, la GU, y está representado por el fonema ga, esa G. Muy bien, chicos, corre. Entonces, hemos recordado por el punto zona de articulación de esas consonantes. Ahora, rápidamente, por el modo de articulación, a ver si han estudiado y a la vez la sonoridad. ¿Cuál es la única fricativa sonora? ¿Cuál es la única fricativa sonora? La F, la O, la S y la X. ¿Será correcto lo que me ha dicho Satomi? ¿Cuál es? Escucha bien, a ver. La única, o sea, hay una sola, fricativa sonora. A ver, ¿qué me dice Franco? Ya, se parece a esa J, ¿no es cierto? Con una rayita encima y representa ese fonema. Vamos a ponerle como rayita, ¿no? Acá mismo en el chat, ¿no? Recuerden el fonema, esa rayita aquí arriba, ¿no? Este fonema representa la Y, a la Y, ¿no es cierto? Esa es la única fricativa sonora. ¿Ven? Muy bien. Correcto, ya está. Ahora, ¿cuál es la única fricada y qué sonoridad tiene esa fricada? ¿Es sonora o es sorda? ¿Cuál es esa fricada? A ver, ¿cuál es la fricada? A ver, la fricada, la única que hay es sorda y es una C, dice, con una rayita en la parte de arriba. También me dice Rodrigo, es sorda. Correcto, muy bien. ¿Cómo representamos? Entonces, efectivamente, así. Ponemos una rayita arriba, lo encerramos en raya y esto indica entonces que representa la letra Y, ¿no? Al dígrafo. Y. ¿Ven? Correcto. Y la H es sorda. Es la única fricada sorda. Correcto. A ver, ¿cuáles son las laterales? ¿Cuáles son las laterales? Muy bien. L y la L. Correcto. La L y la L. Y se representa la L con este fonema. ¿No es cierto? ¿Qué tienen en común las laterales, vibrantes y nasales? ¿Qué tienen en común las vibrantes, laterales y nasales? A ver, Que las tres son sonoras. así es, muy bien, que las tres son sonoras. Correcto, muy bien chicos, muy bien. Y última pregunta de este repaso. ¿Cuáles son las oclusivas sordas? ¿Cuáles son las oclusivas sordas? ¿Cuáles son las oclusivas sordas?
¿Serán PTK? ¿Sí? Las oclusivas sordas, ¿o será BDG? ¿Qué dicen? Es correcto, ¿no? Las oclusivas sordas son PTK. Quiere decir entonces que las otras tres oclusivas, que eran BDG, son las sonoras. Muy bien, chicos, entonces han estudiado, se siguen preparando muy bien. Entonces, ahora volvemos a reforzar estos fonemas suprasegmentales. Recordemos entonces que esos fonemas segmentales son importantes en las clasificaciones que hemos ahora recordado por el punto, modo y sonoridad en las consonantes y por la altura y la posición horizontal de la lengua en las vocales. Los fonemas suprasegmentales, entonces por eso, aparecerán simultáneamente con estos fonemas segmentales, ¿no? Básicamente se añaden a los segmentos vocálicos. Hay dos en el español, el acento y el tono, y en ambos podemos hallar la función distintiva. Por ejemplo, en el caso del acento, el acento es una intensidad con la que nosotros vamos a pronunciar una sílaba en la palabra, ¿no es cierto? Elevamos más el tono de nuestra voz al pronunciar esa palabra. Quiere decir entonces que el acento se va a hallar a través de la palabra, en cambio el tono a través de la oración. Este acento, que corresponde a un rasgo, no dice prosódico, da mayor intensidad a esta sílaba en la palabra. La palabra se segmenta por sílabas. Por ejemplo, tenemos en médico una, tenemos dos y tenemos tres sílabas. Pero en una de ellas yo voy a dar mayor intensidad. ¿Ven? Le voy a dar mayor intensidad. Ese es el acento. A veces este acento se representa gráficamente con una tilde, ¿no es cierto? De acuerdo a las reglas generales de acentuación, vamos a tildar las palabras. Entonces, en el español, nuestro acento, ¿cómo va a ser? Nuestro acento va a ser libre. Es un acento variable. Un acento que puede cambiar, ¿no? Se traslada muchas veces a otras sílabas. Por esa razón, una de las funciones que puede tener es que tiene una función distintiva. El acento, además de esa función distintiva que es la principal, tiene una función contrastiva y una función enfática, chicos. Entonces vamos a, por ejemplo, en una palabra vamos a reconocer a las sílabas tónica, a la sílaba átona. Esa es una función contrastiva. Y una función enfática es cuando diferenciamos muchas veces algún enunciado porque lo resaltamos, elevamos más el tono de nuestra voz en esa palabra. Es una función enfática. Entonces, ¿qué nos interesa en este momento saber? Por ejemplo, cómo en la palabra nosotros podemos encontrar que el acento se traslada a otras sílabas. Por ejemplo, sucede en la palabra médico. En la palabra médico, la mayor fuerza de voz está en esta sílaba, última, penúltima, antepenúltima. Por la ubicación de esta sílaba, a estas palabras las llamo esdrújula. Si yo digo médico, la ubicación ha cambiado. Ya se encuentra en la penúltima sílaba. Se le conoce como palabras graves.
por la ubicación de la sílaba tónica. Pero si digo medicó, medicó, esta sílaba tónica, este acento que recae en la última de sus sílabas, se le va a conocer a esta palabra como aguda. Entonces, el acento se ha ido trasladando a otras sílabas. Cuando se permite que una cambie por otra o esta por otra, entre ellas hay entonces una función distintiva. ¿Ven? Me permite hallarlas. Esto sucederá con algunas palabras, no todas tienen esta función distintiva, obviamente. Tenemos júbilo, júbilo, jubiló, o próspero, prospero, prosperó. Entonces, cuando nosotros pronunciamos, chicos, estas palabras, inmediatamente podemos reconocer dónde recae la mayor fuerza de voz, en cuál de sus sílabas. Tenemos, por ejemplo, fabrica y fábrica. Muchas veces puede haber diferencia en la categoría gramatical, ¿no? Fabrica es una acción, ¿no? Ella fabrica de repente estas de tela, ¿no? De cartulina, de otro material. Entonces es una acción, un verbo. Pero si yo digo fábrica, cambia, ¿no es cierto? Esta palabra será ¿qué? Sería un sustantivo, ¿no es cierto, chicos? Sería un nombre, fábrica. Entonces, puede haber un cambio semántico, incluso morfológico, en cuanto a la clase de palabra que es, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué observamos? Que el acento ha variado. El acento estaba en esta sílaba, fabrica, como, como una palabra grave. Pero si dije fábrica, cambió el acento y se convirtió en una esdrújula. ¿Ven? Eso también puede suceder. De igual forma, se halla una función distintiva. En algunos puede mantener la misma categoría gramatical, ¿no? Y en otros puede variar. Lo importante es observar cómo el acento ha cambiado, ¿sí? Hasta aquí, chicos, ¿está claro? Vamos a realizar el primer ejercicio de aplicación, chicos. A ver cómo nos va. Sé que lo van a hacer muy bien. A ver, empecemos. Identifique la alternativa donde el acento cumple función distintiva. Entonces, cuando les dicen el acento cumple una función distintiva, en el enunciado yo tengo que buscar una palabra que permita que el acento cambie de ubicación, de posición. A ver, ¿cuál de estas palabras permitirá que cambie? ¿Está? A ver.
Letra E, me dicen. Y Franco, la 2 también. Ah, ya, la 2 ya la resolvió. Muy bien. A ver, veamos entonces en la primera. En la primera me han dicho la letra E, ¿no? Planeo el viaje al extranjero con la familia. Planeo el viaje al extranjero. En esta oración, una de estas palabras permite el cambio por el acento. Y esta palabra va a ser planeo, ¿no es cierto? Yo puedo decir planeó. Y al decir planeó, el acento ha cambiado. Fíjense, plané, ahí está la sílaba tónica. Y en el otro caso, está en la última. Entonces, el acento ha variado en esta palabra. Planeó el viaje al extranjero con la familia. ¿Ven? En esta permite. Si hubiera dicho viaje, también puedo decir viaje. ¿Ven? Si no pierde el sentido del enunciado, cumpliría esa función distintiva. En el otro, no hay ninguna que pueda variar, ¿no? Dejaron pendiente aquella orden, una varía, surgieron, a veces se confunden cuando terminan en ron, ¿no? Piensan que se tilda, no es así, no son agudas. Prometió estudiar hasta fin de año, tampoco hay alguna palabra que pueda cambiar. Trabajaría solo 42 horas, tampoco. Solo no se tilda, así que no habría. Nos quedaba entonces como respuesta la letra E. Ahora, el número 2 que pusieron en el ejercicio 2, la D. A ver, chicos, la D. ¿Están de acuerdo? ¿Mm? Entonces, tendríamos la respuesta en la letra D. La palabra desalojó se podría cambiar por desalojo, ¿cierto? Luego lo voy a subrayar. Soborno puede variar por sobornó. Íntegro, íntegro, alguien recto, ¿no? Podría decir in, o íntegro, ¿no? Íntegro. Entonces, ha variado. Está viendo por aquí desalojo, sobornó, integro o íntegro, ha variado el acento en relación a las entonces sílabas que tenían la acentuación destacada, ¿no? Era la única serie donde todas las palabras permitían que cambie el acento. En los demás casos no sucedía así, ¿no?
Repetía, no lo podía cambiar. ¿Ven? Elevó quizás sí, tampoco información. Instruía, lo podía variar, ¿no? Abandono, cúpula, quizás sí, ¿no? Podría haber dicho de repente cúpula como una acción, un verbo, abandonó. Esas palabras sí podían, pero instruía no. Pudo, álbumes, especificó. Entonces por ahí especifico, podría ser, pero álbumes no podía, ¿no? Púlpito tampoco. Y la última decía, sábila se emprendió juzgo. Sábila no se podía variar, emprendió tampoco, juzgó sí, ¿no? Juzgó, podía haber cambiado. La única serie era la letra D, efectivamente. Muy bien, chicos, entonces hemos reconocido correctamente el acento en el primer ejercicio. Ahora vamos a pasar al tono. Si no hay ninguna pregunta, chicos, veríamos ahora el segundo fonema suprasegmental. El segundo fonema suprasegmental es el tono. Nosotros vamos a tener 3 inflexiones de voz, que pueden ser ascendente, descendente, horizontal. Nos dice que la entonación es la sucesión de inflexiones de voz a nivel de frase u oración. En el español puede presentar 3 movimientos, ascendente, descendente y horizontal, ¿no? Por eso que el tono cumple esta función distintiva a nivel de oración. Función distintiva, pero a nivel de oración. En cambio, el acento, la función distintiva era a nivel de palabra. Por eso veíamos que en una palabra cambie la ubicación de su acento. ¿Ven? Entonces, vamos a reconocer dónde está esa función distintiva. Tenemos un ejemplo. Resolvió el conflicto judicial. Esta oración tiene un tono descendente, en la flechita hacia abajo, ¿no? Resolvió el conflicto judicial. Cae el tonema final, ¿no? Al final de la oración, cae. Estas oraciones se le conocen como una oración enunciativa. Una oración enunciativa. ¿De acuerdo? Son aquellas que afirman o niegan algo. En el segundo caso, fíjense que es el mismo enunciado aparentemente, pero se le añadió los signos, acá, el signo de interrogación. Y cambia la forma de pronunciar. Yo diré, ¿resolvió el conflicto judicial? ¿Resolvió el conflicto judicial? En el otro caso decía, resolvió el conflicto judicial. Es una afirmación. Resolvió el conflicto judicial. En el otro caso es una pregunta. ¿Resolvió el conflicto judicial? Estas oraciones las voy a llamar interrogativas. Son oraciones interrogativas. Pero es una oración interrogativa que al estar presente los signos de interrogación se le llama directa. Se le conoce como una interrogativa directa. Y vamos a añadir la palabra total. Es una oración interrogativa directa total, ¿no? ¿Entiende que esta O es oración, no? Bien. Cuando yo encuentro una oración enunciativa, yo puedo
cambiarla por una interrogativa directa total o viceversa. Es posible, es posible. Las interrogativas directas totales, llamadas también absolutas, tienen una inflexión tonal ascendente, ascendente. Entre ambas oraciones hay una función distintiva. Eso es lo que tenemos que hallar, ¿no? Este es un ejemplo. Ahora vamos a ver más. Ujú. Vamos a ver entonces los tipos de inflexiones, ¿no? De tonales. Primero tenemos a las descendentes. No solamente están las oraciones enunciativas, como el primer caso, ¿no? Participe en esta campaña. Esta oración es una oración enunciativa. También se le conoce como oraciones declarativas, aseverativas. Son las que entonces afirman o niegan. Son descendentes, decimos, por ejemplo, participa en esta campaña, como afirmación, ¿no? Participa en esa campaña. En el segundo caso, Señor, entregue estas llaves. Las imperativas también van a tener un tono. Tienen todas las que pueden ser descendentes. Qué amable es esa señora. Esas oraciones son las exclamativas. Que puede ser directa o indirecta, ¿no? ¿Cuándo cambió de opinión? ¿Cuándo cambió de opinión? A estas oraciones las llamo interrogativa. Puede ser directa o indirecta, llamada parcial o pronominal. ¿Sí? Ese es el nombre que recibe. Le vamos a poner parcial nada más para que no se confundan con la O. ¿Sí? Cuando hablamos de directa es porque están los signos presentes. Indirecta es cuando están ausentes. En ambas formas, el tono de la voz es descendente. ¿Hasta aquí, chicos, hay alguna pregunta? Se entiende. Ok, correcto. Muy bien. Se entiende. Correcto. A ver, chicos, entonces ahora las ascendentes. En el caso de las ascendentes, vamos a observar que el tono de la inflexión de nuestra voz va hacia arriba, ¿no? Y fíjense que inician con las acciones directamente, sin utilizar los interrogativos, los pronombres interrogativos. Entonces, pues, sonó la alarma de la tienda, te inscribiste en ese curso, llegó al puerto del Callao, Berta narró lo sucedido, en todos los casos se eleva. Sonó, sonó la alarma de la tienda hacia allá. Te inscribiste, llegó, narró, puede haber solo una sola acción y es suficiente. Es una oración cuya inflexión de la voz es ascendente. Estas oraciones reciben el nombre de oración interrogativa.
interrogativa directa, total, que lo hemos visto, o absoluta. O absoluta. Este tipo de oración tiene una respuesta breve. Si me dice sonó la alarma, yo voy a decir sí o no, ¿no es cierto? Si escribiste sí o no. Por eso se les dice totales. Son ascendentes únicamente estas oraciones. Y la última sería la horizontal. ¿Qué sucede con la horizontal? La horizontal aparece en los enunciados inconclusos o incompletos. Quiere decir que en ese enunciado, por ejemplo, utilizaremos los puntos suspensivos para señalar que falta información, ¿no es cierto? Por ejemplo, en casa de herrero, puntos suspensivos. ¿Qué podríamos, a ver, cómo completamos este refrán? En casa de herrero, ¿se acuerdan? Cuchillo de palo. ¿Mm? Cuchilla de palo, ¿no? Ah, y podría ser, completamos ahí con alguna idea, ¿no? El múltiplo de 10 es, ahí debería decir, hace el bien sin mirar a quién, ¿no? Esa es, digamos, la idea que completa. Y bueno, le han colocado, ¿no? El múltiplo de 10 es, a ver, ustedes que son expertos en matemática, ¿cómo terminaría completando? Entonces, por ahí vamos a tener una idea que cierra el enunciado. Por eso es que estas oraciones van a flexión horizontal. Queda de esta manera. Son oraciones inconclusas, ¿sí? Oraciones, digamos, incompletas, inconclusas, ¿no? Que no ha concluido el tono de su voz. ¿Mm? Listo, chicos. Entonces, una vez que ya hemos presentado todas estas inflexiones tonales, vamos a ver, nos vamos a preocupar en la función distintiva nuevamente, porque eso es lo que ustedes van a hallar, esta función distintiva a nivel de oraciones. ¿Entre quiénes se produce esta función distintiva en el tono? Se da en las dos que ya habíamos visto al inicio. En la oración llamada o declarativa o aseverativa. Y las oraciones interrogativas directas, totales o absolutas. Estas dos oraciones permiten la función distintiva, solo entre ellas. Fíjense que nosotros ubicábamos, ¿no?, en este grupo a las enunciativas, que eran las descendentes. Pero además de estas, hay otras, pero solo se produce la función distintiva en la enunciativa con esta, que es la única ascendente, la interrogativa directa, total o absoluta. ¿Se dan cuenta? Entonces, el ejemplo nos decía, ocultó la información. Yo puedo preguntar, ¿ocultó la información? Otra es como afirmación. Ocultó la información. El otro ejemplo, se debe informar a las autoridades. ¿Se debe informar a las autoridades? Cambia. Voy a afirmar o negar como una oración enunciativa
Y en el otro caso, como una pregunta. ¿Ven? Mi respuesta va a ser un sí o un no. Acá también lo refuerzo. Pero lo vamos a poner en en una respuesta breve, sí o no. Las interrogativas tienen esa característica. ¿Ok? Ya está, entonces, enunciativa frente a la interrogativa directa total. Ahora, diferenciamos además a las interrogativas. La inflexión tonal en las interrogativas, por ejemplo, en interrogativa directa, cuando utilizo los signos de interrogación, pueden ser de dos formas, la total o la parcial, llamada también pronominal. Estas totales que acabamos de ver tienen una respuesta breve de un sí o un no y siempre son ascendentes. ¿Tienes negocio? ¿Estudiaste? ¿Compraste la entrada? Siempre las preguntas van a ser ascendentes de esta manera. En cambio, las parciales o pronominales utilizamos a los interrogativos. Yo puedo decir, por ejemplo, ¿por qué? Puedo decir, ¿cuál? Puedo decir, ¿dónde? ¿Qué más? Podría preguntar, ahí está el qué, quién, ¿no? Etcétera. ¿Cuándo? Entonces, utilizo estos interrogativos. Entonces, por ejemplo, acá me dicen, ¿qué negocio produce muchos beneficios? ¿Qué negocio produce muchos beneficios? En ningún momento voy a responder un sí o un no. ¿Ven? Están siendo enfáticos, llevan tilde. ¿De acuerdo? Yo podría decir, ¿por qué llegaste tarde? ¿Ven? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Dónde estudias? ¿Quién es tu mejor amigo? Entonces yo puedo formular estas preguntas y en todos los casos es directa por el uso de los signos de interrogación. Serán parciales porque utilizo a estos pronombres, ¿no?, interrogativos. Todos llevan tilde. ¿Ok? Esa es la característica, la diferencia de una directa total y de una directa parcial. ¿Sí? Vale, podemos cambiar el color verde. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? También con mi malestar en la garganta. Me ha atacado la gripe. Ustedes espero que estén bien con el cambio de estación. Peor nos hemos enfermado. Bueno, a ver, chicos. Avanzamos entonces. Segundo ejercicio de aplicación. A ver, chicos, ¿cómo les va? Qué bueno, Rodrigo, que todo esté claro. Ese siempre es mi deseo. Que me comprendan, que lo entiendan. A veces son muy pausadas, quizás para enfatizar aquello que quiero que recuerden más. Vamos, chicos, a hacer el ejercicio número 2.
ver, me dicen 1D y 2E. Veamos entonces si es así. Mm, ya. Marca la alternativa que presenta tono con función distintiva. En la primera decía, ¿cuáles son los proyectos para el futuro, amigo? Vamos a colocar que esta, entonces, oración, donde utilizo, por ejemplo, estas palabras, va a tener un tono descendente, ¿no? Qué alegría que estés con nosotros. Ahí están los signos de exclamación y las exclamativas también son descendentes. ¿Cuál es la noticia que sorprendió a los niños? Nuevamente enfatizamos y es descendente, son parciales, ¿no? Valoró el efecto de las hierbas medicinales. Ajá. Empiezo con el verbo y esa acción implica que mi tono cambie a una ascendente, a una ascendente. Y en la última dice Edith, que es un vocativo, por eso está fuera de la pregunta. ¿A quién le brindó el apoyo financiero? ¿A quién? Descendente. ¿A quién? ¿Ven? Entonces, he encerrado estas palabras clave, los pronombres que son enfáticos, cuáles, cuál, a quién, para entender que estas son interrogativas parciales o pronominales. Directas, porque están los signos de interrogación, pero también pueden ser indirectas. Igual están enfatizando y serán descendentes. ¿Ok? Además de estas, tenemos a las exclamativas que habíamos visto, ¿no? Qué alegría. Entonces, mi respuesta estaría efectivamente en la letra D. Ahora la pregunta número 2. Seleccione la opción donde el acento y tono cumplen función distintiva. ¿Cuál sería? A ver qué han colocado por acá. Muy bien. Ahí se están dando ustedes mismos sus corazoncitos. Veo sus reacciones que han acertado. Muy bien. A ver, 2E. Jennifer Gabriela Franco. Correcto. A ver, vamos a ver. Así. Areli. Joan. Ahí estaba. Joan también. Rodrigo. Entonces, aquí ya tengo dos. Tengo el tono, pero además tengo que hallar el acento. Entonces, el acento a nivel de palabras. Siempre sugiero que cuando ustedes busquen los dos fonemas suprasementales, pero busquen por el acento. Más rápido, a mi parecer. Pero ustedes determinan. A ver, ¿quiénes serán los más afectados? Violeta firma los siguientes acuerdos. Nos gustaría saber cuántos son ellos. Nadie mostró signos de preocupación. Adoptó medidas mucho más rigurosas. Ya está, ¿no? Encontré la palabra. Adoptó. Yo puedo variar. Adopto, ¿cierto? Adopto. Entonces la sílaba
estaría allí. ¿Ok? Ya tengo por el acento. Ahora me fijo el tono. Y el tono dice, adoptó medidas mucho más rigurosas. Esta oración, ¿qué tipo de tono tendría? Sería, a ver, ascendente o descendente. Eso es lo primero que tenemos que determinar. Vamos a comprobar por el tono. ¿Qué tono tiene este enunciado? Rodrigo, descendente. Ajá, es descendente. ¿Y qué clase entonces de oración era? Era una oración enunciativa, ¿cierto? Era una oración enunciativa. Si yo quiero que el tono cumpla esta función distintiva, tengo que cambiarla por una ascendente. Entonces, ¿qué haría? A ver, voy a cambiarla a una oración interrogativa directa total, ¿no es cierto? Entonces, mi tono se va a elevar. Tengo que usar mis signos de interrogación. Adoptó medidas, cierro la pregunta. ¿Ven? Entonces se elevó, se elevó. Se cumplió la función distintiva. Entonces, era la respuesta correcta. A ver, revisen, chicos. ¿Está bien? A ver. Muy bien, chicos. A ver, sigamos entonces. Pasamos ya a la siguiente parte. Vamos a ver ahora la sílaba. Ya dejamos los fonemas suprasementales, entonces, reconocimiento de esta función distintiva en ambos. Dicen bien, chicos. Y ahora pasamos a la sílaba. A ver, chicos, tenemos la sílaba. Muchas veces nosotros hemos segmentado las palabras en sílabas, ¿no es cierto? Incluso cuando tomamos apuntes y terminamos el renglón, tenemos que a veces separar en sílabas porque no alcanza la palabra en ese renglón, ¿no? Entonces, dividimos en esas pequeñas unidades. Tenemos que la sílaba se define como ese conjunto de segmentos agrupados en torno a un núcleo. Es por lo tanto la unidad mínima de pronunciación. Entonces, cuando nosotros reconocemos a una sílaba, es porque tiene un principal. Ese elemento principal es el núcleo y el núcleo es la vocal. El núcleo es la vocal. ¿Se acuerdan cuando
estudiamos la semana pasada las características en las vocales y consonantes, uno de ellos era que la vocal constituye núcleo silábico, mientras que las consonantes márgenes silábicos. Ahora lo recordamos. La estructura de una sílaba tiene siempre un elemento nuclear constituido por la vocal y las consonantes pueden estar antes o después y serán márgenes. Por ejemplo, en la sílaba paz de la palabra pastillas, solo se está analizando la primera, tiene un margen prenuclear y un margen postnuclear. O sea, las dos consonantes que rodean a la vocal, una está antes y la otra está después. Cada, digamos, sílaba tiene una combinación determinada, ¿no? Entonces, vamos a ver la palabra, por ejemplo, pastillas se dio el primer caso de una estructura. Ahora, la sílaba general podemos tener varias clasificaciones, chicos. Una de ellas lo voy a poner por acá, por ejemplo. Una de las clases es según su concretización. Vamos a resumir así. Según su concretización, las sílabas puede ser una sílaba fonológica, por ejemplo, cuando decimos carro, luego le pongo la rayita, una sílaba fonética, como se reconocían los fonos con este corchete, ¿se acuerdan? Y la última forma que ustedes y yo también hemos practicado muchísimo es la sílaba ortográfica. Es la que nosotros escribimos de esta forma. Voy a elevar y descanse por acá. Ya. Esa es una primera clasificación. ¿Cómo se realiza esta, por ejemplo, forma de representar a las sílabas fonológicamente? Entonces, tenemos la raya oblicua, carro, pongo la rayita en la vibrante, carro, dos sílabas, estamos transcribiendo de manera fonológica estos sonidos ideales. Pero lo verbalizamos, lo concretizamos a través de los fonos, ¿no? Por eso hay sílaba fonética. Igual son dos, ya lo estoy pronunciando, carro. Pero cuando nosotros representamos esos sonidos en la escritura, ya hablamos de esa segmentación ortográfica. Entonces la escritura es carro, el dígrafo que está representado por esta vibrante muy. Y nos separamos con un guión. Estas son las sílabas ortográficas que por eso nosotros empezamos a segmentar en estas unidades. Vamos a ir revisando. Entonces, esa es una de las clasificaciones. Otra clasificación va a ser según la presencia o ausencia del acento en su núcleo. Entonces, esta clasificación corresponde, más es el nombre,
que de lo que ustedes se van a acordar. Por ejemplo, se refiere a la sílaba átona y a la sílaba tónica. Entonces, estas dos, un poquito, se clasifica de esta manera. En la sílaba átona y en la sílaba tónica. La sílaba tónica, chicos, es la que va a tener mayor fuerza de voz y la átona la que no lo tiene. Si, por ejemplo, tengo la palabra, supongamos, a ver, se me ocurre pared, ¿no? Es una palabra cortita. Pared. En este ejemplo, en pared, ¿cuáles serían entonces la sílaba átona y la sílaba tónica? A ver, en pared, ¿cuál es la tónica y cuál es la átona? A ver, ¿cuál sería, chicos? La sílaba átona, voy a poner por acá. Color que se vea. Vamos a poner un guión y a la tónica la vamos a elevar. ¿Ya? Entonces, en pared, por ejemplo, la sílaba que tiene mayor fuerza de voz es det, ¿no? Pared, elevo. Sale muy bien, creo. A ver. Un poquito para que ustedes puedan observar. Pa y en red, elevo, ¿no? El tono. Entonces, la sílaba tónica es la que tiene mayor fuerza de voz y la átona o átonas las que no tienen esa fuerza de voz. Digo, pared, recae en esta. Entonces, esta es la clasificación presencia-ausencia del acento en su núcleo. Otra clasificación que podemos destacar, voy a poner este espacio, ¿ya? Según la ausencia o presencia de segmento no vocálico en posición postnuclear de la sílaba. Más es el que van a ver que facilito lo van a hallar. Entonces, esta clasificación corresponde quedo con el rojo, creo. Ya, corresponde a las llamadas sílaba libre o abierta. ¿Sí? Sílaba libre o abierta. Por ejemplo, van a ser aquellas que terminan en vocal. En vocal. Ahorita mejor pongo las dos clases y luego el ejemplo al costado, ¿ya? Sílaba o cerrada.
Entonces, en esa clasificación, las sílabas se van a clasificar de estas dos formas. Vamos a ver un ejemplo en cada uno. Tenemos, a ver, sílaba libre puede ser oreja. La sílaba trabada, intentar. A ver, fíjense bien, chicos. En la sílaba libre o abierta, la terminación de la sílaba, por ejemplo, esta palabra oreja tiene 3 sílabas. Y en la sílaba tiene que terminar en una vocal. Oreja, la única es la vocal, entonces es libre. En de también es libre, porque termina en vocal. Ja, termina en vocal, también es libre. Entonces, se asume que en esta palabra las 3 sílabas son libres. ¿Sí? En el otro caso, la sílaba trabada o cerrada, la terminación de la sílaba va a ser en una consonante. Por ejemplo, intentar tiene 3 sílabas. In termina en consonante, es trabado. Ten termina en consonante, también es trabado. Y tar termina en consonante y también es trabado. Entonces las 3 sílabas son trabadas. Podemos llegar a esa conclusión. ¿Qué pueden preguntarles de repente? A ver, combinando esta clasificación que estamos observando. Les pueden preguntar de repente, a ver, elige la alternativa, ¿no? Donde la sílaba tónica sea libre. La sílaba tónica sea libre. ¿Cuál de las dos palabras sería? Sílaba tónica sea libre. Oreja. A ver, en oreja, ¿no? Oreja. La sílaba tónica es re y esta es libre. Si me dijera sílaba tónica trabada, entonces intentar, la sílaba tónica es tar y es trabada. ¿Ven? Entonces combino diferentes clases de sílabas. Puede haber esto, ¿no? La tónica, recuerden, es la que tiene la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, yo la puedo encerrar aquí, la tónica, y en oreja, re. Esta es la sílaba tónica, la que tiene entonces la mayor fuerza de voz, ¿no? Y además es libre porque terminó en vocal y es trabada porque terminó en consonante. De esa forma, entonces, podemos alternar o jugar. ¿Ok, chicos? Quedó esto. Sí, profesor. Bien, una vez que ya tenemos la clasificación, ay, perdón, voy a borrar esto para que no se confundan con los ejemplos. Llegamos nuevamente a la separación, que hora es, a ver, 5:51, ¿no? 6:25 creo que es la terminación de la clase, ¿no es cierto? Para calcular el tiempo. La separación de sílabas ortográficas, vamos a observar entonces cómo segmentamos. Deshielar, por ejemplo, estamos separando entre sílabas. Si la consonante, por ejemplo, esta S, se encontraba entre vocales, siempre se va a dirigir a la siguiente vocal. Esa es una de las características, ¿ya? Entonces, esta consonante estaba entre la E y las siguientes vocales. Entonces, se va a la siguiente, no se queda con la anterior. No hay que separar morfemas, sino sílabas. Entonces, la sílaba es sie, ¿no? Descielar. En la palabra inhumano, nuevamente, N, fíjese, estaba entre dos vocales. Siempre va con la siguiente vocal.
Por eso la sílaba es nu. Y, nu, ma, no. Entonces, estoy destacando los casos complejos de la sílaba. Alcohol, no sucede nada. Al, no, la vocal y su consonante, la siguiente con la próxima vocal. Y acá lo que encuentro es concurrencia de dos vocales. Si tengo concurrencia de dos vocales, obviamente en un momento vamos a ver los casos de diptongo y hiatos. Entonces, dos vocales abiertas, como la O y la O, se separan. Si la letra H se encontró entre ellas, va con la siguiente vocal, formando sílabas diferentes. Hay un hiato simple. Cohibidas. Nuevamente tengo concurrencia de vocales, la O y la I. Pero en este caso, la vocal abierta se une a la cerrada, porque hay un diptongo. Entonces la letra H no afecta, forma unión. Tengo tres sílabas. Suboficial. La B está entre vocales, va con la siguiente. Por eso tengo subofi y permanece junto la I con la A porque hay diptongo. Cerrada más abierta. Incidente. Separo en cuatro sílabas, no hay ningún problema. Existencia. La X está entre dos vocales, va con la siguiente y la sílaba sería existencia. ¿Por qué? Porque hay diptongo. ¿Ven? Esa es la forma de separar. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, si tengo examen, yo separo examen. Si tengo desamor, ¿cómo separo desamor? A ver, chicos. Desamor. ¿Cómo separo, chicos? A ver. A ver, ay, estaba leyendo. Desamor, tres sílabas. Desamor, Satomi. ¿Seguro que va con H? No, desamor, ¿no? La S se va con la siguiente vocal. Desamor, ¿no? Entonces, tengo esa forma de poder segmentar. ¿De acuerdo, chicos? No se olviden. Ahora vamos a ver la secuencia de vocales en estos últimos 30 minutos. A ver, chicos. Para esta secuencia de vocales vamos a ver que existen combinaciones vocálicas. Y por lo tanto vamos a observar que las vocales pueden pertenecer a un mismo grupo silábico, es decir, a una sílaba, o pueden formar sílabas diferentes. Por eso hablamos de homosilábico y heterosilábico. Homosilábico es cuando esas vocales pertenecen a una misma sílaba, como los diptongos y como en los triptongos. Y heterosilábico, al estar en sílabas separadas, entonces hablamos del hiato, ya sea simple o el hiato acentual. Entonces, estos son grupos vocálicos que vamos a ver a continuación. El primer grupo silábico que ustedes van a familiarizarse más es el diptongo. Es un grupo homosilábico. Este diptongo yo siempre lo comparo como el matrimonio. ¿Ya, chicos? Van a estar juntas esa pareja de vocales. Y las vocales van a permanecer entonces unidas. ¿Cuántas vocales? Dos vocales. Y van a estar en una misma sílaba. Por eso es homosilábico. Entonces, igual que el matrimonio, es unión de dos personas, están en una misma casita, ¿no? Igual, acuérdense de eso. Para el diptongo tenemos tres combinaciones que deben de memorizarlo, ¿no? Para que ustedes puedan
encontrar con facilidad a los diptongos. Uno es las vocales abiertas. Las vocales abiertas son la A, la E y la O. Fuertes, vocales abiertas o fuertes. Incluyen a las medias, la E y la O, y a la baja, ¿no? Y las cerradas son dos, la I y la U, que eran las vocales altas, ¿no? Entonces se divide de esta forma. Las vocales abiertas, una vocal abierta, cuando está al lado de una vocal cerrada, puede ser una A con una I, una E con una U, O con I, O con U, etc., van a estar siempre juntas. Por eso restaurar, tau, ahí está el diptongo, está en una misma sílaba. Eucalipto, eu, forma una misma sílaba, abierta más cerrada. En el caso de que haya una letra como la H, la cual no tiene una representación fonológica, por lo tanto no impide la formación del diptongo ni tampoco del hiato. Va a permanecer junta las vocales, incluyendo esta letra H, que no afecta en lo absoluto. El diptongo se mantiene. Luego una vocal cerrada y una vocal abierta. Viceversa, ¿no? Una X. Abierta más cerrada, cerrada más abierta. Entonces, paciencia, la cerrada es la I, la abierta es la E, van a estar juntas. ¿En una misma palabra puede haber más de un diptongo? Sí, como en este caso. Paciencia tiene dos diptongos. Tengo que contarlos cuando me piden que cuantifique. Selección. A ver, ¿qué pasó en selección? La O está tildada. Si la O está tildada, que es la vocal abierta, no afecta la unión. Miren que permanece junto. No sucedería lo mismo si fuera la I o la U la que lleve tilde. Simplemente la vocal abierta se volvió más fuerte, digamos así. ¿Por qué se tildó, profesora? Porque se aplican las reglas generales de acentuación. Como palabra aguda que termine en N, se debe de tildar. Pero permanecen juntas las vocales. ¿Ven? Buhardilla. En buhardilla la H está presente, pero no afecta la unión de la cerrada más la vocal abierta. Entonces, esas combinaciones hay para reconocer el diptongo. Luego, podemos encontrar el diptongo cuando encontramos una vocal cerrada diferente de otra vocal cerrada. Y solo tengo dos posibilidades. La U con la I, como en ruinas, o la I con la U. Por ahí vamos a poner, por ejemplo, a ver, ¿qué podríamos? A ver, Luis ya está. A ver, muy. A ver, chicos, una I con una U. ¿Qué ejemplo me darían? Un diptongo donde la I esté primero. Ya me acordé de una. A ver. Piura. ¿No? A ver, ¿ustedes también? No. En biología no habría. Tiene que ser dos a buitre, pero estaba la U con la I. Y quería la I con la U, porque en todos estaba primero la U con la I, U con I, U con I. Pero no había la otra posibilidad de que primero esté la I y luego la U. Pero ya lo encontré. Como en este caso en Piura, ¿no? Entonces tienen que ser diferentes. U con I o la I con la U. No hay otra opción. U con I o la I con la U. ¿Ok? Tienen que ser distintas, diferentes. Entonces, por eso que en ruinas, correcto. Lingüística, para que la U se escuche en estas formas,
tengo que poner diéresis sobre la U, porque lo puedo confundir con el dígrafo, gui, ¿no? Y allí no habría. Entonces, wi o we tienen que estar con diéresis la U. Eso es muy importante. Aunque la I esté tildada, nunca se va a separar la U con la I. Siempre está en una misma sílaba. Forma diptongo. Wis. Y en el caso de muy, la Y, la Y al final de la palabra tiene un sonido vocálico. Muy, muy. Entonces se considera que hay un diptongo. No hay diptongo. No hay diptongo en, por ejemplo, que o ki o ge o gui. En esas sílabas no hay, porque son dígrafos donde la U no se está pronunciando. Entonces digo guerra, guitarra, quiso, queso, no hay diptongos. Para que haya diptongos tengo que pronunciar la U. Entonces, hue, por ejemplo, tendría que pronunciar, ¿no? Poniéndole diéresis a la U. ¿Ven? En hue, como en desagüe. ¿Ven? O we, como en el otro caso. Ahí sí. Entonces, no hay dictongo. Pasamos ahora al trictongo. En el trictongo es similar al dictongo, solo que hay unión de 3 vocales. ¿No? Hay unión de 3 vocales, pero no cualquier vocal. La combinación es una sola. La vocal abierta está entre 2 vocales cerradas. Las cerradas pueden ser iguales o diferentes, no afecten nada. Entonces, en guaura, la vocal abierta está entre 2 vocales cerradas. Forma el trictongo. Abreviáis. Si la vocal abierta lleva tilde, tampoco afecta la unión. Fíjense que permanece en una misma sílaba. ¿Ven? Es la abierta la que tiene tilde. No afecta, no se rompe esa unión. Lo mismo en averigüéis. Acá dice, no dice averiguéis, sino averigüéis. La U se está pronunciando. Está al lado de la abierta y luego la otra cerrada. Forma un trictón. Guaylas. La Y se está pronunciando como vocal. Algunos conservan el nombre, no todavía con la forma tradicional. Y se mantiene entonces el trictón. Se asume como vocal. ¿Ven? Entonces, el trictongo tiene la vocal abierta entre 2 vocales cerradas. ¿Ok, chicos? Y la última clase sería el hiato. El hiato es la secuencia de 2 vocales que aparecen sucesivamente, pero que pertenecen a sílabas diferentes. El hiato, chicos, es la separación, es el divorcio. Yo le llamo así, ¿no? Separación de 2 vocales. No nos olvidemos. Separo a las 2 vocales. Por eso pertenecen a sílabas distintas. ¿Ok, chicos? Hay 2 clases. El hiato puede ser simple cuando una vocal abierta se encuentra al lado de otra vocal abierta. Pueden ser esas vocales iguales o diferentes, pero las 2 son abiertas. A con A con E, A con O y así, ¿no? Caerse. Hay una ruptura. Les voy a poner estas separaciones así, ¿ya? Caerse. La A con la E no están juntos. Se separaron, ¿no? Hay una ruptura, ¿no? Por eso decía como el divorcio. A se separa. Lor, otra ruptura. Se separa. ¿Ven? Forman sílabas diferentes. Alcohol, la H tampoco afecta, pero cuando está entre vocales va con la siguiente, ya que se han separado, ¿no? Entonces hay una
ruptura y por eso las vocales abiertas se separan. Dos vocales cerradas iguales, solo tengo dos opciones. Y se separa de otra I. O la U se separa de otra U. No hay otra forma. Las dos son iguales. Entonces, por eso dice antihistamínico. La I con la I se separan. ¿Qué pasó con la H? Nada. Simplemente se fue con la siguiente vocal, que está separada de la otra. Zumbiro. La U se encontró con la U. Son iguales. Se separan. Ese sería una ruptura. Tienen que ser iguales las cerradas. Y el hiato acentual, que es el que suele confundirlos muchas veces, es un hiato en el que obligatoriamente se tilda, chicos, la vocal cerrada. La cerrada se vuelve tónica. Ese es obligatorio. La tilde. Siempre va a tildar. Entonces provoca una ruptura. Provoca una ruptura. Entonces, tenemos, por ejemplo, maíz. No digo maíz, sino maíz. Se enfatiza sobre la vocal cerrada. Abierta más cerrada tónica se separa. ¿Ven? Desoír. Abierta más cerrada tónica se separa. Ahínco. Abierta más cerrada tónica se separa. La H se va con la siguiente vocal, ya lo saben. Al revés, cerrada tónica más vocal abierta. Fríe. La tónica tildada se separa de la abierta. Bu-o. La H se va con la siguiente vocal, hay una ruptura, la cerrada es tónica más la abierta. Gansu-a. Cerrada tónica más abierta. Se separa. Entonces, de esta manera, chicos, ustedes van a memorizar prácticamente las combinaciones silábicas para que reconozcan al hiato y al diptongo y triptongo. Vamos entonces ahora a practicar. A ver, no podía haberles leído. Uy, me habían puesto por ahí. Viuda, gracias chicos, muy bien sus ejemplos. Disculpen que a veces no los pueda leer a tiempo. A ver chicos, el ejercicio número 3. Rápidamente, son 6 y 10. Ahora tenemos 6 y 25, creo. A ver, vamos realizando este tercer ejercicio. A ver, ¿qué hora es? Sí, 6 y 25. Nos quedan 15 minutos. A ver, juntos vamos resolviendo entonces este tercer ejercicio. 1E me dicen. Ya, muy bien, ya están. Hay 4, Franco, me dices que había. Vamos a contar entonces, voy a ayudarlos a resaltar los dictongos. Ustedes van estudiando y practicando junto conmigo. Belén, dictongos, ¿no? Mayor cantidad de dictongos. Belén resuelve una ecuación con facilidad. Resuelve, aquí está el dictongo, cierta. Una ecuación, sion, otro dictongo, cerrada más abierta. Aunque sea la abierta tónica, no afecta a la unión. Entonces habían dos. Que el sion no se separan, bueno, porque la O tiene tilde, sí. Ajá, claro, simplemente es más fuerte, ¿no? No afecta a la unión. Se mantiene Que junto.
En este caso, cuando termina así en Sion o algo así, si la O tiene tilde, aún así no se separan. Así es, no lo vas a Pero es, separar, forma pero es una la misma única, sílaba. pero es la única excepción, ¿verdad? No es una excepción, lo que pasa es que se tildado porque estás aplicando las reglas generales de acentuación. Como palabra aguda, se tilda al terminar en N, pero se tilda sobre la vocal abierta. Entonces, por esa razón se tilda oración, misión, acción, ¿no? Ecuación, que coinciden en la última sílaba la mayor fuerza de voz. Bueno, porque no, Pero, sí, bueno, pero lo que acá vamos a observar es que hay un encuentro de dos vocales, la cerrada más la abierta. Si la abierta ha llevado tilde por esas reglas, no te afecta en la unión de estas dos vocales, ya que pertenecen a una y si la cerrada llevara tilde, misma. ¿Sí? No lo olvides. pero si la ¿Sí cerrada cuál? llevara tilde, la vocal cerrada llevara tilde, Ahí sería un hiato, ¿no? Ahí sería un hiato. Es diferente. Habría una separación si la vocal I o la U llevara tilde. Vamos a seguir reconociendo. A ver, en periodista, yo, ¿no? Cerrada más abierta. Contigua, hay otro dictongo, ¿no? Cerrada más se está pronunciando. Leer, ahí no hay, porque hay una ruptura, ¿no? Nuevos, ahí hay un dictongo, había uno solo. Se había, aquí no habría, porque la I es la que está tildada. Hay un hiato acentual. Pero en Asia, aquí sí, hay un dictongo. Celia, hay un dictongo. Cerrada más abierta. Vivió, un dictongo. La cerrada más la abierta tónica, hay unión. Edificio, cerrada más abierta. Autopista, au, abierta más cerrada. Entonces, solo la letra E tenía mayor cantidad de dictongos. 2, 2, 1, 1 y esta tenía 4. Entonces, la disculpe, letra E. Dime, en hijito. la parte donde decía ecuación, no habría dos diptongos, en la parte E, cua, o sea, cua también sería un Ay, diptongo. perdón. Sí, claro que sí, claro que sí. Por acá, gracias, no me di cuenta. Tienes razón. Vamos a cambiar el color. Ahí habría otro más, ¿no? Habrían 3 en esta primera. ¿Sí? Es correcto. Muy bien. Y por estar observando la última parte no lo marqué. Pero es correcto. Muy bien. Entonces, ahora la segunda parte, también vamos a hacer lo mismo. Y un ejemplo donde puedas observar que hay dictongo, te voy a poner acá en diálogo. Por ejemplo, en esta palabra, en diálogo, chicos, la vocal abierta está tildada, pero no afecta en nada, ¿no es cierto? Aparece el dictongo en esta tila. ¿Por qué está tildado? Porque es una palabra esdrújula. Una esdrújula que se tilda sobre la vocal abierta. ¿Ok? Entonces, es otro ejemplo para los casos donde la vocal abierta esté tildada, pero van a pertenecer las vocales a una misma sílaba. Hay dictongo, ¿ya? Un ejemplo más. Número 2. A ver, vamos corriendo contra el tiempo. A ver, chicos. Vamos a marcar entonces, identificar los grupos. Yo les pongo rayita cuando separo a las vocales. ¿Ya, chicos? A ver, Sofía. Hay una ruptura entre la I y la A, ¿no es cierto? Hay un hiato acentual. Maíz, A con I, se separan porque hay una ruptura, otro hiato acentual. Entonces, por acá.
¿Cuántos hiatos? 2 hiatos acentuales, ¿no? ¿Qué más encuentro? Algodón, tabaco y cacao. Entonces, en cacao, la A con la O se... Y eso implica entonces que haya un hiato simple. Un hiato simple. ¿Ok? A ver, dice. Si averiguáis, mejor veréis que tengo razón. A ver qué encuentran. Averiguáis. Aquí voy a colocarlo de esta manera. Habría un... Triptongo. Exacto. Un Un triptongo. triptongo. Así es, un triptongo. Veréis que habría. Voy a encerrar. Veréis. Un dictongo. ¿Ya? Un dictongo. Cintia. Aquí, entre la I y la un dictongo. Anzuelo. Sue. Cerrada más abierta. Dictongo. Tiene. Y con E. Dictongo. ¿Ve? Todas estas palabras tengo dictongo. Púa. Cerrada más abierta. Se separa. Entonces, escribiendo por acá. Un dictongo. Dictongo. Por acá había 3 dictongo. ¿Y qué más había? Un hiato acentual. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos cooperación. O con O. Tenemos una ruptura. Hiato simple. Luego hay tensión que hemos estado conversando. Dictongo. Noruega, dictongo, auspició, aus, y también enció. Entonces, ¿cuántos dictongos había? Había un hiato simple y había 4, ¿no? 4 dictongos, ¿no es cierto? A ver si me ayudan un poco a comprobar. Siempre, dictongo. Encuentro, dictongo. Juguetes no hay y habitación tengo por acá ención. Entonces también habría 3 dictongos. A ver, chicos, ya no les cambié los colores en la parte escrita, pero voy a poner todo con negro para que no nos confundamos. ¿Ya? A ver, comprueben si algo se me pasó por ahí. ¿Ninguno? Ya. Entonces, en este ejercicio de aplicación, ustedes tenían que completar de esa manera. Ya, a ver, nos quedan 4 minutos. Primero, ¿les parece, chicos? Nos queda todavía un ejercicio de aplicación más, pero prefiero que trabajemos las 4 preguntas relacionadas, ¿ya? Luego, si quieren, lo comparto para que ustedes después practiquen el último grupo, ¿ya? A ver, preguntas seleccionadas, chicos. A ver, digamos por acá. La pregunta número 5. ¿Qué decía? En la lengua española, el acento y el tono son fonemas suprasegmentales, cuyas funciones pueden darse a nivel de palabra y oración respectivamente. Tomando en cuenta esta información, marque la alternativa que denota ambas funciones. O sea, esa función distintiva en ambos. A ver, ¿cuál creen que será? Recuerden que cuando les piden los dos, busquen primero la palabra y rápidamente van a encontrar la respuesta. ¿Cuál era? Dicen la letra C. A ver.
Ajá. La letra C, entonces, efectivamente era la respuesta. En la palabra camino, caminó, que en este caso tiene la mayor fuerza de voz en esta sílaba, yo puedo decir camino, camino, ¿cierto? Entonces, cambiaría por el acento a nivel de palabra. Y esta oración, además, por la inflexión de su voz, era descendente. Es una oración descendente porque es una oración enunciativa. Si yo le pongo los signos de interrogación a ese enunciado, mi tono va a cambiar y se va a convertir en una ascendente. Ajá. Caminó sin prisa hasta el estacionamiento. Voy a ascender. Entonces, sí era la respuesta a la letra C. Número 7. Ah, miren, acá hay un ejercicio de lo que habíamos señalado cuando hablábamos de la sílaba. Relacionar. Las sílabas son clasificadas de acuerdo con la fuerza con que se pronuncian en el momento de su emisión en tónicas y átomos, según terminen en vocal o consonante, en libres o trabadas. A ver, recordó. La palabra recordó. Está resaltada la sílaba tónica. Recordó. Y es además esa tónica terminada en vocal. Entonces es tónica libre. ¿Ven? Valores. 3 es la sílaba átona. Pero terminó en consonante, entonces es una átona trabada, ¿no? Se relaciona con la C. Aquí, aquí, tiene aquí tónica y la A es una átona también. Pero es una átona que solo tiene la vocal y por lo tanto es una átona libre. Y papel, pel es la sílaba tónica que termina en consonante, entonces es una tónica trabada. ¿Ven? Esto me da como resultado la letra E. La letra E. Uy, ya estamos con el tiempo. 8. A ver el ejercicio 8. Correcto silabeo. El correcto silabeo estaba en la letra E. Prohibió, se mantiene el dictongo. Parlamentarios, también el dictongo. Reunirse, correctamente el dictongo. Pero en cambio, en otros casos, está pues con error sobrehumano. Aquí la E con la U tienen que estar juntos. En el otro caso, en la letra B, ahínco tengo que haberlo separado. En Paraguay tengo que haberlo unido, ¿no? Ahora tengo que haberlo separado. ¿Ok? Esos serán los errores. Y la última pregunta, chicos, la pregunta número 12. En la pregunta 12 tenía que cuantificar los grupos vocálicos. La respuesta de la pregunta 12 estaba en la letra E. Tenemos 3 hiatos acentuales. A ver, país. Está, a ver. Isa y as. Acá hay uno, acá hay otro. ¿No? Ahí están los 3. Dictongos. Tengo 5 dictongos. A ver. Puede ser pue, dio, noa, lue, pia. A ver si está bien. Están los 5. Un hiato simple. Un hiato simple. Donde simple por acá, planeé, con E. Y luego estaba el trictongo, guay, ¿no?
Bien, chicos. Entonces, nos quedamos allí con esta última información y trabajaríamos la próxima semana a través de un repaso, de repente el último ejercicio. Nos vemos, chicos. Ya menos pasamos 3 minutos. Gracias, Un beso a profesora. todos, chicos. Sigan estudiando y nos vemos Dios mediante la próxima clase. Siempre voy a entrar unos minutos antes. Chao, chao.